A todos nosotros se nos dio el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, listen, listen to me, atiendan, escúchame. Aquí hay una diferencia cuando Pablo dice a todos. ¿Ok? El Espíritu Santo nunca pone confusión y duda al cristiano. El Espíritu Santo confirma la misma palabra a todos igual. Si es que el Espíritu Santo habló o habla. ¿Ok? Eso es si el Espíritu Santo ha hablado. Si el Espíritu Santo no está hablando, la iglesia cae en una desesperación, en una confusión, cae en caos, en desorden, en anarquía, y esto no es bueno. Alabamos a Dios. Antes de yo comenzar, quiero comunicarme con ustedes, ¿ok? En cuanto al tema de los dones de lengua. Y es lo siguiente. Si muchos de ustedes han recibido las lenguas y las han hablado, y ustedes piensan y sienten que Dios los ha usado a ustedes maravillosamente, gloriosamente, si ustedes piensan que así Dios te usa, se manifiesta en ti, te ministra, pues amados hermanos, síganlo haciendo. Sigan hablando las lenguas que ustedes siempre han hablado cuando son guiados por el Espíritu Santo, y sigan hablando en lengua. Amén, amén. Sigan hablando en lengua. Pregunta: ¿por qué yo me dirijo hacia ustedes de esta forma? Te voy a decir por qué. El apóstol Pablo nos habla en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Pablo le exhorta a Timoteo a las iglesias, diciéndole: considera lo que yo te digo y que el Señor te dé entendimiento en todo lo demás. ¿Ok? Pablo nunca empujaba, Pablo nunca amenazaba, Pablo nunca obligar a la fuerza a cambiar algo, a cambiar, deja aquello, deja lo otro, hazlo ahora, rapidito, cambia ahora, cambia esto ahora, tienes que hacerlo. Pablo nunca hacía eso. Pablo imponía las enseñanzas y el Espíritu Santo es el que se encarga de cada uno de nosotros como iglesia, de abrir nuestros corazones para hacernos entender si hay algo que no está correcto o no está correcto. Yo como pastor, como ministro, como tú me quieras llamar, no importa, llámame siervo inútil, llámame siervo inútil como tú quieras. Yo como ministro de Dios nunca obligo a nadie a que deje algo sin que el Espíritu Santo le revele a la iglesia lo que le tiene que revelar. El Espíritu Santo nunca nunca, en cuanto al conocimiento doctrinal de la iglesia, el Espíritu Santo nunca va más allá, nunca va más allá de lo que el hombre no conoce ni entiende. El Espíritu Santo nunca va más allá de lo que en la iglesia el hombre no conoce y no entiende y no puede comprender. El Espíritu Santo solamente trabaja enseñando. Número 2, el Espíritu Santo nos da convicción cuando oímos la palabra, nos da ese tiempo que el hombre necesita para madurar, para reflexionar. Por eso Pablo dice en la segunda carta de Timoteo 2:7, considera lo que yo te digo, ¿verdad?
y que el Señor sea el que se encargue de abrir tu mente, tu corazón, de hacerte reflexionar, madurar, porque el Espíritu Santo es el que va a darnos a nosotros la convicción en ser convencido por Él. No es que el hombre obligue a otra persona a cambiar rápido de inmediatamente, ni con amenaza, nada de eso. Yo no hago eso, ¿ok? Así que mi consejo, en los primeros videos que yo hice, parte 1 y parte 2, y este video que estoy continuando, pues te diría yo que si tú recibiste en las lenguas y tú piensas que así Dios te usa, y pues mira, tranquilo, tranquilo, sígalo haciendo. Tan solo Pablo da la enseñanza y el Espíritu Santo con el tiempo te va a mostrar en ti lo que tú deberías de hacer. ¿Ok? Lo que tú deberías de hacer. ¿Ok? Así que espero que tú vayas entendiendo y comprendiendo todo lo que yo te estoy hablando en estos momentos. ¿Ok? Bien. Hay mucho que hablar en este tema que yo voy a hablar. Porque no solamente voy a hablar personas que no han recibido lenguas nunca y piensan que no son llenas de Dios. Dios no los acepta, tú tienes que sentarte en la última silla, tú no eres gran cosa, tú no eres nada. Y lo que son algo, son los que hablan en lengua, los que brincan, los que saltan, los que profetizan, los que tienen sueños, visiones, revelaciones. Esos son los que están sentados al frente de la iglesia. Esos son los que los valoran. Los valoran. Oh, yo te valoro, yo te estimo, tú eres valioso. Y tú no hablas lengua, tú no tienes nada. Vete para allá atrás, te siéntate en lo último, tú no vales mucho. Somos salvos si hablamos lengua, tenemos al Espíritu Santo. Te voy a responder. Sí, tienes el Espíritu Santo. Sí, tienes el Espíritu Santo. Si tú creíste de corazón, tú tienes el Espíritu Santo. Y muchos pueden tener el Espíritu Santo. Bueno, vamos a corregir. Muchos pueden hablar en lengua, danzar, brincar, tener sueños y visiones, etc. Y no tener el Espíritu Santo. Heme aquí, Señor. Gloria a Dios. Porque así pasa también a veces, muchas ocasiones. ¿Ok? Podemos brincar, saltar, profetizar, tener sueños, visiones, revelaciones, pero muchos, no todos, tienen el Espíritu Santo. Y puede ser que una persona no tenga el don de lengua, no tenga mucho que ofrecer, pero es salvo, tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con ellos, los respalda y los ayuda y está con ellos, día y noche y día. Así que vamos a empezar a responder esta pregunta que te acabé de hablar, ¿verdad? Y vamos a dirigirnos aquí mismito en la primera carta de Corintios. En la primera carta de Corintios, capítulo 12, comenzando el versículo 13, porque ya mismo, en breves momentos, yo voy a trabajar con los dones, porque yo no he terminado. Yo no he terminado todavía, ¿ok? Yo hice una primera parte, una segunda parte, esta es la tercera parte, pero en cuanto a los dones de lenguas y don de profecía, todavía no he terminado el mensaje, ¿ok? Entonces aquí, en el capítulo 12, versículo 13, Pablo dice, porque todos nosotros fuimos bautizados por el Espíritu Santo para hacer un cuerpo, así sean judíos o gentiles, esclavos o libres, a todos nosotros se nos dio de beber del mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? Pues el Espíritu Santo. A todos nosotros se nos dio el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, listen to me, atiendan, escúchame. Aquí hay una diferencia cuando Pablo dice a todos. ¿Ok? A todos. En comparación
al mismo capítulo 12, del 7 hasta el 11, que cuando Pablo habla de los dones, que más adelante voy a hablar de los dones, solamente tomo esto de ejemplo, solamente, pero en comparación al capítulo 12, del 7 al 11, porque Pablo no dice, escucha, listen, escucha bien, presta atención, presta atención. Pablo no dice, a todos fueron bautizados por haber recibido las lenguas. Nah, Pablo no dice eso. Pablo no dice eso. Repito de nuevo. Todos fueron bautizados y salvos por haber recibido el don de lengua. Ahí entonces hay que preocuparse porque tú no hablas lengua. Entonces ahí tú tienes que preocuparse, pero Pablo no pone la palabra todos. ¿Ve? Ahora, aquí en el versículo 13, Pablo pone la palabra todos, y esa palabra todo es todos aquellos que creyeron en Cristo. Te pregunto, ¿tú creíste en Cristo? Pues ya tienes el Espíritu Santo. Ya eres salvo, ya eres salva, ya eres justificada, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya, son nuevas hechas, ya son hechas nuevas. Eres nueva criatura. ¿Ok? Por eso es que Pablo dice, porque todos nosotros fuimos bautizados. Y cuando Pablo habla bautizado, pues obviamente la palabra bautizado significa sumergir o introducir. Cualquiera de las dos palabras trabaja bien. Introducir o sumergir. ¿Sumergir qué? ¿Sumergir qué? Pues sumergir algo que Dios no lo ve bonito, lo ve sucio, lo ve desagradable, y sumergirlo en aguas. Pues en este caso Pablo aquí no habla de agua, porque cuando hablamos de bautismo, en el punto de vista de los judíos, en el punto de vista bajo la ley y bajo los judíos, el bautismo se relaciona a aguas. Ok, perfecto, hasta ahí estamos bien, ok. Pero el bautismo significa introducir o sumergir algo que está sucio adentro de las aguas. Y con la intención, luego cuando se levante hacia arriba, pues las aguas limpien y purifiquen lo que se haya introducido. No importa lo que se haya introducido o lo que se haya sumergido, no importa. Claro, en este caso, pues el hombre no es un objeto, es una persona humana que se introduce en las aguas. Las aguas es un símbolo, una representación de purificación. Pero Pablo no usa las aguas aquí como purificación de alma, de espíritu, de que el hombre es regenerado, salvo, justificado. No, Pablo usa un bautismo espiritual que es haber creído en Cristo. Entonces, haber creído en Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Y si tú creíste, recibiste el Espíritu Santo y ya eres parte del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice aquí, todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo para ser un cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo hace un cuerpo espiritual. Es un cuerpo espiritual donde el mismo Espíritu Santo te coloca a ti. Déjame colocar a María, déjame colocar a Carmen, déjame colocar a Juan, déjame colocar a Pedrito, déjame colocar a John. Ay, Dios bendiga a John Albayo. Dios te bendiga, pastor. Que la paz de Dios sea contigo. Y tu esposa y tus hijos, tus hijas también sean bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios, gloria a Dios. Déjame yo poner al pastor, déjame poner a aquella hermana, a aquel hermano, porque ha creído Dios, el Espíritu Santo te introduce en el cuerpo de Cristo. Y cuando el Espíritu Santo te introduce en el cuerpo de Cristo, quiere decir que tú eres parte de la iglesia. Ya eres iglesia,
el cuerpo de Cristo, eres salva. ¿Ves? Por eso es que yo te dije a ti al principio, ¿verdad? Que la palabra todos fuimos, se habla de todo aquel que creyó. Observa que en el capítulo 12 del 7, capítulo 12 del 7 hasta el 11, no dice todo. Habla algo diferente, no dice todo. Dice la palabra otro, y a otro Dios le dio aquello, y a otro Dios le dio según el Espíritu Dios quiso darle a otro. ¿Ve? Algo individual separado. ¿Verdad? Pero no, aquí en el versículo 13 no dice, y a todos los que hablaron en lengua y recibieron, pues recibieron el bautismo del Espíritu Santo y ya son salvos por haber recibido el don de lengua. Ahí tú tienes que preocuparte, pero no dice eso. Es que tú, al creer en Cristo, ya recibiste el Espíritu Santo. No tiene nada que ver con lengua, si recibiste una cosa o no recibiste otra cosa. Ahora, la pregunta es por qué algunos pastores dicen no puedes ministrar, tienes que sentarte atrás, no hagas aquello, no tienes esta participación para hablar de estos temas, porque tú eres muy poca cosa, tú no estás llena, porque mucha gente ve el don del Espíritu Santo como que recibiendo el Espíritu Santo, y cuando dicen mucha gente, dicen, recibe más, recibe más. Y entonces la persona hace así, se cae al piso y cae en un trance así, y piensa que el Espíritu Santo es para seguir recibiendo. No, eso Pablo no lo dice. Que el Espíritu Santo es para tú seguir recibiendo más y más y más, y te llena, y estamos cogiendo, brincando, saltamos, nos caemos al piso, y eso es una doctrina de Job. Falso, ¿ok? El Espíritu Santo no se mueve así, no se manifiesta así, Él es ordenado. El Espíritu Santo es un espíritu ordenado, ¿ok? Ordenado. Nunca el Espíritu Santo está con show, con espectáculo, con teatro, brincando, saltando. El Espíritu Santo, por eso es que Pablo dice, hágase todo decentemente y en orden. Ok. Vamos a trabajar ahora el capítulo 12. El capítulo 12, ¿ok? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sepan que cuando eran gentiles se extraviaban llevándose como se llevan los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ok. Sencillamente, en palabras sencillas y básicas, Pablo hablaba estas palabras en el tiempo de Pablo, en la época de Pablo, porque en la época de Pablo había muchas autoridades paganas que intentaban de mal influenciar al cristianismo, y le decían al cristianismo, cuando predicaban el nombre de Jesús, estas autoridades paganas le decían a los cristianos, lo intentaban que blasfemara con el nombre de Jesús, o intentaban que blasfemara el nombre del Espíritu Santo o el nombre de Jesucristo, para que estas iglesias, los cristianos, pues entonces no puedan ser muertos o no puedan ser castigados. ¿Tú me entiendes? Como decir, niegas al Señor, rechazas a Jesús, blasfema el nombre del Señor, pero entonces yo te dejo libre y no eres muerto. ¿Tú me entiendes? Pero Pablo saca una enseñanza de este tema. Que nadie que tiene el Espíritu Santo, nadie que tiene el Espíritu Santo sería capaz de blasfemar el nombre de Jesucristo. Pero no solamente blasfemar el nombre de Jesucristo o el nombre del Espíritu Santo, no solamente va más allá, sino que nadie que tenga el Espíritu Santo sería capaz de hablar o hacer algo que el Espíritu Santo no esté de acuerdo, de hablar o profetizar algo para que contrista al Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo,
el que haga algo y habla algo, lo hace en orden, ordenadamente. Nunca va a cometer algo, hablar algo o hacer algo que contrista al Espíritu Santo y que vaya en contrario a lo que es el Espíritu Santo. Te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo. Cuando una palabra profética, cuando una palabra de profecía viene de parte de Dios, Dios la confirma por su Espíritu, ¿ok? Así que cuando alguien recibe una palabra profética, ¿cómo saber si esa palabra es de Dios? Dios se va a encargar de confirmar esa palabra. Tarde o temprano Dios va a usar a mucha gente que también son guiadas por el Espíritu Santo, también son guiadas, y tarde o temprano Dios va a confirmar. No hablar, pero confirmar, ¿ok? No hablar, pero confirmar la misma palabra. Si no viene por el Espíritu Santo, la iglesia caerá en confusión. Una palabra del que se diga que viene por el Espíritu Santo, ¿verdad? Si no viene el Espíritu Santo, la iglesia cae en confusión. Y esto mismo Pablo lo dice en capítulo 14, versículo 33. Capítulo 14, versículo 33. Pablo dice que Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión, es de paz. La paz es lo que el Espíritu Santo te confirma que Dios habló. La iglesia está tranquila, templada, en comunión con Dios. ¿Ok? Está tranquila, templada, te relajas en paz, porque el Espíritu Santo cuando habla trae orden. No trae nunca duda ni confusión. Por eso es que tú ves mucha gente en las redes sociales cuando ponen a mucha gente profetizando y otras personas también ponen a otras personas profetizando y luego llegan a una conclusión y dicen, ay Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando, Dios mío? Este profeta dijo acerca del pastor de Perú una cosa y esta mujer profeta también dijo algo del pastor allá, pero dice otra cosa. ¿En qué quedamos? ¿Quién tiene la razón? Eso significa que el Espíritu Santo no está hablando. Eso significa que el Espíritu Santo no está hablando, porque el Espíritu Santo es un espíritu no de confusión. El Espíritu Santo nunca pone confusión y duda al cristiano. El Espíritu Santo confirma la misma palabra a todos igual. Si es que el Espíritu Santo habló o habla, ¿ok? Eso es si el Espíritu Santo ha hablado. Si el Espíritu Santo no está hablando, la iglesia cae en una desesperación, en una confusión, cae en caos, en desorden, en anarquía, y esto no es bueno, no es agradable. ¿Ok? Por eso Pablo dice en el capítulo 14, 1 Corintios 14, 33, que el Espíritu Santo no es un espíritu de duda ni de confusión, de paz. ¿Ok? El Espíritu Santo nunca te va a llevar a hablar algo o a hacer algo que no está dentro del plan de salvación para la iglesia. Yo veo al pastor en el infierno. Yo lo veo y me dice el Señor que el Espíritu Santo ve al pastor tal en el infierno y le dijo, hijo mío, pecaste y te tuve que llevar al infierno, perdí. No. El Espíritu Santo aclara, confirma. Si tú eres salvo, Él te lo va a seguir diciendo, salvo eres. Lo único que el Espíritu Santo hace es que nos perfecciona. Como dice Pablo en Filipenses 1:6, Filipenses, la buena obra que yo comencé en ustedes, el Espíritu Santo, Dios la va a perfeccionar en ti. O sea, el Espíritu Santo te toma de la mano y te lleva caminando para perfeccionarte a ti, para madurar, capacitarte, Él te va a llevar a madurar, a que tú seas maduro poco a poco. Pero el Espíritu Santo nunca te va a quitar algo que Él te regaló a través de la fe en Cristo Jesús.
Él no te lo va a quitar. Él te confirma que eres salvo. Si tú oyes una profecía, luego de haber creído en el Evangelio y en la sangre de Cristo y luego de ser justificado y sellado con el Espíritu Santo, yo veo a tal pastor en el infierno y no. El Espíritu Santo nunca trae a la iglesia duda y confusión. Trae paz a la iglesia. ¿Ok? Bien. Perfecto. Vamos entonces a trabajar ahora del versículo 7 hasta el 11. Los dones. Estos dones son de señales y de revelación. ¿Ok? Pero no lo voy a hacer ahora. Lo voy a hacer, ya se me fue el tiempo, ay Dios mío. Lo voy a hacer al próximo mensaje, ¿ok? En el próximo video, porque no me va a dar tiempo. Para así yo tener un poquito más de espacio y de tiempo, que a mí me gusta tener espacio suficiente, ¿ok? Vamos al próximo video.